No, creo que ya estamos todos. Oscar anda por ahí, pero no te conectar, no sé si nos estás escuchando. Hola, Hola, Oscar. ¿qué tal? Escuchamos, ¿Me pero están viendo? no te vemos, te escuchamos solamente. Ahora Ahora sí. sí. Perfecto. ¿Querés que lo ponga horizontal? No, yo te veo bárbaro, ¿eh? ¿Vos nos escuchás Bueno, espera bien? que voy a cerrar una. Sí, te escucho Dale, bien. dale, dale. Bueno, Oscar, antes que nada, darte la bienvenida, agradecerte por este tiempo que nos brindás para nosotros. Somos de un grupo de teatro independiente de la ciudad de Carlos Casares, así que bueno, un placer tenerte y poder conversar con vos un rato. gracias. Oscar, para empezar, es saber un poco cómo estás, cómo la estás llevando. Sabemos que estabas en España filmando y llegaste a tomarte el último vuelo antes de que empiece todo esto, ¿no? Sí, se detuvo el rodaje, que teóricamente se va a reanudar a mediados de septiembre. Esperemos que así sea. Y dudé si quedarme o venirme, porque sabía que cuando allí estuviera en mejores condiciones, aquí iba a ser el peor momento, que es Ujú. este, julio, agosto. Pero como los directores se volvieron el mismo día que se detuvo el rodaje, yo al día siguiente dije, bueno, ¿para qué me voy a quedar si igual en caso de que ellos no pudieran volver, Claro. para que, digamos, corría el riesgo de quedarme mucho tiempo eh, para nada, digamos. Entonces me vine con mi mujer eh, a Buenos Aires, llegué el 14 de marzo y teníamos que hacer la cuarentena, digamos, la reclusión preventiva sanitaria de los 14 días, de manera que una semana antes de que aquí se decretase la reclusión, nosotros estábamos recluidos. Y Así que estaba, creo que hoy se cumplen 100 y pico de días, yo tengo una semana más. estabas a Y punto de la estoy estrenar, llevando más o menos, la estoy llevando como puedo. como todos. Estaba por estrenar acá con Norma Leandro, ¿no? Una obra de teatro. Sí, sí, habíamos estado ensayando en enero antes de que yo me fuera a rodar la película para adelantar el trabajo y estaba previsto que los primeros días de mayo estrenábamos en el Metropolitan con Norma un espectáculo que, bueno, obviamente quedó suspendido hasta no sé cuándo. La idea de esto, Oscar, es un poco charlar un poco con vos sobre todo lo que has hecho y tener una ida y vuelta con los chicos. Yo voy a empezar preguntándote por tus comienzos, cómo arrancaste, cómo se te dio esto de la actuación. Mira, se me dio muy tempranamente, después me di cuenta de que había ciertas cosas en mi primera infancia que de alguna manera preanunciaban, digamos, lo que iba a ser mi vocación. Eh, y empecé a los 14 años a estudiar. Fui a una noche en Mar del Plata, mis padres tenían la costumbre de veranear allí, incluso de chico yo pasaba 3 meses en esa ciudad. Y te digo, a los 14 años, no sé por qué, porque a ver, no estaba el hábito en mi casa de ir al teatro. Tenía así 2 tías solteras, hermanas de mi madre, que eran teatreras y que me habían llevado a mí al teatro alguna vez, 1 o 2 veces como mucho, a los 11 años, 12 por ahí. Pero no sé por qué saqué entradas para ver para mí y para mi hermana, que tiene menos años que yo, tenía 14, ya tenía 9, le llevo 5 años. Y vi a Osvaldo Miranda y a Ernesto Bianco en una comedia, y recuerdo que fue como
yo digo que fue una epifanía, ¿no? Porque eh, fue una revelación inapelable, me di cuenta de que yo tenía que hacer eso. Me divertí tanto, veía cómo se divertían ellos, que tuve el impulso de saltar al escenario. Así que en cuanto volví a Buenos Aires, en marzo me puse a estudiar teatro. Ahí empezó un derrotero de 7 años. Y estudié en la Escuela Municipal de Arte Dramático, que era una especie de apéndice del Conservatorio Nacional, donde tenías que tener el secundario terminado, y yo a la edad que tenía, obviamente, no lo podía tener. Y por eso no fui al conservatorio, y fui a la Escuela Municipal. Había algún profesor que era compartido con el conservatorio, pero digamos, mayormente el cuerpo docente no era de de ambas instituciones. Así que nada, ahí hice unos 3 años hasta que egresé de la escuela. Me quedé un año más para, en fin, despuntar el vicio. Pero empecé a comprender, a raíz de frecuentar ciertos sitios, que tenía que empezar todo de vuelta. Que había un fenómeno en la década del 60 aquí en Buenos Aires, una especie de revolución en todo aquello que tenía que ver con lo cultural y específicamente con la formación del actor. Que comenzó con Edith Krila, que había sido maestra de muchos de los que después fueron los grandes maestros de esa década: Andolfo, Agustín Aleso, Fernández, el propio Juan Carlos Gené, que fue con quien yo fui a estudiar. Y ahí, bueno, se me abrió la cabeza y estuve 3 años con él, que fueron, creo yo, fundamentales para lo que fue toda mi vida posterior en relación al oficio y en relación a mi propia vida, ¿no? Fue un gran maestro, y ya a los 21 años empecé a trabajar en forma profesional, con la suerte de poder empezar con los mejores, digamos. Tuve la suerte de debutar, por ejemplo, en televisión con el grupo Gente de Teatro, o sea, el Clan Stivel. Y bueno, y ahí me largué a trabajar en forma profesional, bastante bien, con los altibajos lógicos de una profesión como esta, cuando además recién empezás. Hay que decir que había muchísimo más trabajo del que hubo posteriormente, ni que hablar del que hay ahora. Es una diferencia, es otro mundo. Y me fui, bueno, asentando profesionalmente. A los 24 años estaba haciendo La Tregua, con seleccionado de gente ya toda muy consagrada. Y bueno, y aquí estoy, qué sé yo. Es muy largo el derrotero, es larguísimo, podría estar toda la noche hablando de eso, pero me parece que me preguntaste por los comienzos fueron así. Es decir, estaba prefigurado en mí seguramente por ciertas cosas de las que me di cuenta después, que iba a ir para este lado, y así fue. ¿Familia cómo tomó esta decisión de ser actor? Mira, en esa época era una excentricidad estudiar teatro. Y muy bien visto no estaba. Para una familia de clase media normal, digamos, lo que los padres soñaban para sus hijos era una profesión liberal. Mi hermano mayor es médico. Médico, abogado, en fin, ingeniero, arquitecto. Eso era lo que eran, digamos, profesiones honorables. Porque si bien es cierto que se privilegiaba el conocimiento como una forma de ascenso social también. Claro. Entonces, decir que quería ser actor y que eso se estudiaba era una cosa bastante rara. Entonces mi papá me dijo, bueno, pero vas a ir a trabajar porque yo no mantengo vagos. Así que trabajé desde los 14 años, de diversas cosas, mientras estudiaba. Así fue. Pero tuve la suerte de que ellos tempranamente me vieron, digamos, ya
encaminado y bien, y se dieron cuenta de que la elección era la correcta y podían avisorar un futuro que no era solo de sobresaltos para mí, ¿no? Yo después lo entendí, ¿no? Como pasa siempre, cuando pegamos la vuelta y empezás a tener hijos y dejas de ser tan pichoncito, te das cuenta de que más allá de los errores que cometían muchos errores, también yo los he cometido como padre, seguramente, pero esa generación especialmente cometió muchos errores, así como también tenía valores que nos formaron de una manera que yo agradezco. Pero como te decía, después entendí, porque es cierto que es una profesión azarosa, que es altamente competitiva, que es muy difícil, pero como te digo, bueno, pudieron verme trabajando desde muy joven, pudieron verme manteniendo a mi familia. Yo a los 25 años ya tenía una hija, y entonces, bueno, digamos, terminaron estando bastante orgullosos del destino que yo había cambiado para bien. Ahí veo a otra gente. Ahí se van sumando, somos varios. Oscar, escuchándote en un reportaje, contabas algo muy lindo que te dijo tu abuela. Sí, mi abuela me dijo cosas muy lindas. Mi abuela es un ser muy especial. Mi abuela materna era una persona con una sabiduría natural, era analfabeta. Uh-huh. Pero tenía una sabiduría de la vida extraordinaria, una alegría de vivir enorme, un amor para dar que la hizo ser amada por toda la gente que la trató y que la conoció. Me acuerdo cuando mi abuela murió, que hasta sus hijos, o sea, mi mamá y sus hermanos, estaban sorprendidos de la cantidad de gente que venía a despedirse de ella. Y fue la única que cuando yo le dije que quería ser actor, y a lo mejor en su vida había ido al teatro, no sé, me dijo que era una profesión muy, muy importante, que yo iba a tratar con reyes y con, ella hablaba así, ¿no? Yo iba a tratar con reyes, con gente muy encumbrada socialmente, cosa que fue verdad, y que nunca perdiera la capacidad de comer en una casa con piso de tierra. No sé si te referís a eso, Sí, pero sí, creo era que eso, era eso. Era eso. es lo que conté. No, ya metiéndonos más en tu trabajo actoral, recién nombrabas a La Tregua, era como un gran elenco, estaban todos desde Es un Alterio. elenco que nunca más se pudo juntar un elenco de esa envergadura, porque eran todas figuras muy consagradas, Uh-huh. de muchísimo prestigio, además de ser muy populares, muy conocidos. Sí, Gina Zorrilla, Lautaro Murúa, Zipe Linkowski, Antonio Gasalla, Walter Vidarte, Héctor Alterio, Luis Brandoni, Marilina Ross, que hacíamos los hermanos de Alterio con ellos dos. Norma Leandro, que hace un personaje pequeñísimo, no sé si tiene pocos minutos en la película. En fin, puedo seguir nombrando un elenco. Luis Politi, un elenco impresionante, muy seleccionado. Y bueno, yo tuve la suerte de que Renan me convocase. Hay una anécdota divertida, que es que Renan dirigía en esa época televisión, teatro, y tenía un programa muy prestigioso que se llamaba Las Grandes Novelas. Y siempre estaba en un bar que quedaba al lado de donde estaba entonces la Asociación Argentina de Actores, que quedaba en el mismo edificio de la Casa del Teatro y del Teatro Regina. Después, unos años después, se mudó de ahí y está en la calle Alsina.
Y Sergio estaba siempre en ese bar. Entonces, como yo lo veía siempre, yo un día fui, lo encaré para pedirle trabajo. No me conocía. Fuimos a tomar un café y me dijo que no me iba a llamar porque él tenía para cada personaje 3 opciones en general, de gente joven, gente un poco más grande, de gente de mediana edad, de gente mayor, y también clasificados de alguna manera qué tipo de instrumentos tenían esos actores y para qué tipo de personajes les servían. De manera que él tenía un plantel muy grande de gente a la que él convocaba porque estaba seguro de lo que le podían ofrecer y que no me iba a llamar. Sin embargo, 2 o 3 años después de eso, cuando él tuvo que hacer su primer largometraje, que fue La Tregua, primera película argentina que llegó a competir por el Oscar como mejor película extranjera, y creo que no lo ganó porque le tocó competir con Difícil, Amarcord, que es claro. 10 joyas de la historia del cine universal, de Federico Fellini, pero igual es muy meritoria, era la primera película de Sergio como director. Él había hecho La Tregua en las grandes novelas en televisión, y el personaje mío lo había cubierto un actor al que traté mucho y al que quise muchísimo, y que además es un estupendo, grandísimo actor, que se llamaba Jorge Mayor, que falleció relativamente joven, y que estaba grande ya para ese personaje. Estaba grande. Ponele que tendría 30, 32 años como mínimo, o más, o 35. Yo tenía 24 años y tenía que dar incluso un poco menos. Y yo daba menos. Y entonces se encontró en la dificultad de que ese rol no lo podía cubrir con Jorge Mayor. Y hizo algunas averiguaciones y coincidió que hubo gente como... Después supe que Beto fue uno, Marilina fue otra, porque yo con Marilina había protagonizado en Cosas Juzgadas, el programa de Clan Steve, y algún otro, le hablaron de mí, y entonces nada, me quiso conocer. Fue a ver un ensayo de una obra que yo estaba ensayando en ese momento, pero no vio mucho de mí. Quedamos en conversar, también fuimos a tomar un café, charlamos bastante, y yo le pregunté cuándo me iba a tomar una prueba o cuándo iba a hacer alguna escena con Alterio, que hacía de mi padre. Yo me dijo que no hacía falta y que el personaje era mío, que después de hablar conmigo no tenía ninguna duda de que el personaje era para mí. Afortunadamente no lo defraudé. Después seguimos siendo amigos entrañables, amigos íntimos con Sergio hasta su fallecimiento. Es el día de hoy que todavía lo extraño mucho al flaco. Y fue una experiencia hermosísima para mí. Un personaje que tocaba primera vez el tema de la homosexualidad de un lado serio, digamos, en el cine, ¿no? Y era la primera vez que se tocaba ese tema sin banalizarlo, sin estigmatizarlo, con humanidad, con sensibilidad. Y por eso además tuve la suerte de que ese personaje, era un personaje que no era solo, casi todos eran satélites de la historia central y del personaje, ya sea por la oficina, por el lado del personaje de Alterio, o por el lado del personaje que hacía Ana María Picchio, de Laura Avellaneda, por el lado. Es decir, eran todos satélites de la historia central. El personaje de Jaime, que era el personaje mío, era un personaje que se recortaba porque tenía a su vez su propia historia. Claro. Que era comunicar su condición sexual e irse de la casa para vivir una historia amorosa, ¿no? Y entonces, bueno, fue un boom, fue algo muy, muy potente para la época. Es el día de hoy, que pasaron ya, estamos hablando del año 74, 75. Y sin embargo, todavía hoy hay gente que me habla de la película y de esa historia en particular, porque los tocó muy hondamente y porque dignificaba de alguna manera una condición que de la única manera que se trataba en general era para parodiarla, para ridiculizarla. Así que bueno, fue
fue una experiencia muy gratificante para mí en todos los sentidos. Y Darío, antes, ¿puedo hacer una pregunta? sí, ya abrimos para preguntas. Oscar, ¿cómo estás? Pablo te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo es el proceso que tenés para abordar cada personaje, para la Bueno, creación de cada personaje? me viene bien para que yo les haga una pregunta a ustedes. Yo tengo editado un libro Sí, acá lo sobre tenemos. Sí, trabajo. lo leí. Acá está. Bueno, ahí, y si lo leíste, ahí te explico. Los términos en los que puedo. No podría ahora hacerlo mejor de lo que lo hice en el libro. Eh, cada personaje es una nueva aventura y depende también de cuál sea el medio de expresión, porque en el teatro uno tiene un tiempo de ensayo para ir adentrándose en el personaje, para ir descubriéndolo, para ir asumiéndolo, que no tiene en el cine. Claro. Aún que supongamos que se ensaye en el cine, ¿no? Por ejemplo, La Tregua fue una de las únicas películas, de hecho fue la primera, es mi tercera película, pero es la primera que yo ensayé, porque Sergio ensayó, y ensayó con mucha seriedad, y digamos, cuando nosotros fuimos a la casa, que era el set, digamos, la casa real, donde hacíamos las escenas de la familia, fuimos varias veces, y cuando fuimos a rodar, cada uno sabía perfectamente no solo lo que tenía que hacer, sino en qué plano estaba, con qué lente, sabíamos todo. Lo habíamos ensayado mucho, pero igual nunca es como un ensayo de una obra teatral. No es que estuvimos 2 meses ensayando. Y a veces en el cine hay muy poco tiempo de elaboración previa, más allá de algunos encuentros, algunas lecturas, algunas charlas previas con el director y encuentro con los colegas. Hay que tirarse a la pileta sin saber todavía muy bien si el agua está muy frío o no. Entonces es distinto, pero en todos los casos te diría que yo privilegio siempre el acercamiento emocional y sensorial al intelectual, digamos, ¿no? En el sentido de que, eso lo digo en el libro, no sacar conclusiones apresuradas. Que la cabeza te puede llevar a sacar conclusiones que después el cuerpo y la dinámica de la realidad imaginaria con los demás desmienten o contradicen, ¿comprendés? Claro. Y es difícil meter eso que vos previamente concebiste, más que nada de modo racional. Entonces es muy importante el contacto con el material, qué tipo de emociones y de sensaciones nos despierta, de todo tipo, porque eso suele ser muy nutriente para lo que uno tiene que hacer después, que es, bueno, ponerse en la piel de ese personaje, ¿no? Claro. No porque la cabeza no sirva, sino la cabeza tiene que ir detrás de la intuición. Pues la intuición conjuga las tres cosas, pero privilegia lo que sabemos sin saber que sabemos, ¿no? No sé si soy claro. Digamos, Sí. la intuición sabe más que la cabeza, porque incluye al inconsciente, que es el que nos guía con mayor pericia para encontrar al personaje. Y lo que tiene que hacer la cabeza es darse cuenta de esto, registrar esto, clasificarlo, ver dónde pones el énfasis, dónde no, tratar de establecer cuán cerca o cuán lejos está, qué te falta, cómo complejizarlo, etc. Pero las primeras lecturas y las sucesivas lecturas que uno hace de un guión o de una obra
tienen que tratar de ser lo más ingenuas, digamos, entre comillas, lo más despojadas de toda clase de racionalización posible, porque creo que esa es la manera de ir haciendo que la imaginación creadora del actor se ponga en funcionamiento. Perfecto. No sé ¿Y en si... qué medio te sentís mejor? ¿En teatro, cine, televisión? ¿Qué es lo que preferís Depende, vos? ¿El mira, contacto con el mira, público? yo en el libro digo que el teatro es el lugar en el que el actor forja y templa su instrumento, ¿no? Y lo creo Claro. firmemente. De hecho, así ha sido mi historia. Y creo que en los otros medios uno pone a prueba lo que aprendió ahí. Pero es cierto también que son diferentes lenguajes expresivos y que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, ¿no? Yo hoy me siento muy a gusto en el cine. Tal vez porque era una asignatura de algún modo pendiente, no porque no tuviera películas rodadas, sino porque de Relatos Salvajes para acá se me tuvo en cuenta de una manera que no se me tenía antes. De golpe pasaban 6 años entre una película y otra, ¿no? Y entonces no terminaba yo de encontrarle el gusto al cine. A partir de Relatos no paré de filmar, acá y en España, y entonces eso me permitió tener el ejercicio, acumular experiencia y poder comprender cuál era el fenómeno del actor en el cine y disfrutarlo. Y entonces, hoy por hoy, yo me siento muy a gusto, pero el teatro ha sido mi casa durante 40 años, o 30 y largos años, donde hice teatro sin parar. Y donde creo yo que como digo, me forjé, maduré, crecí como actor, ¿no? Pero, y tal vez cómodo no es la palabra, tal vez no es una cuestión de comodidad, es una cuestión de qué es lo que hoy, si vos me preguntás qué es lo que a mí me complace más, me gusta más en este momento, y a mí en este momento, como dije, me hace sentir muy a gusto el cine, me gusta mucho. Tal vez por eso, por lo que dije al principio, porque pensé que ya no me iba a ocurrir. Claro, y te ocurrió todo como muy de golpe este último tiempo. Me ocurre, a ver, yo tenía ya, qué sé yo, 15, Sí, 20, sí, tenías, muy pero, importante. digamos, Relato fue como que empecé a hacer un promedio de 3 películas por año, que es una barbaridad. Claro. Y entonces vinieron una serie de películas, una detrás de otra, y era algo que yo pensé que ya no me iba a ocurrir. Sin embargo, bueno, me ocurrió, me fue bien, gané premios internacionales, tengo reconocimiento, gané un lugar en España, digamos. Me permitió viajar, filmé en Nueva York, filmé en Bolivia, filmé en Valencia, filmé en Madrid, filmé en Sevilla, filmé en la Costa Sur, en la Costa del Sol, en España, en fin, digamos, toda esa aventura que significa el cine a mí me gusta mucho, la disfruto mucho. Y el trabajo en sí también, porque como te dije, entendí algo que antes no entendía del todo, para poder encontrarle el gusto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, de nada, al contrario. Yo te llevo de vuelta al teatro. Acá en el libro contás algo que me pareció muy interesante de cómo abordaron la mala sangre. Sí, Laura Yussem, que recién agarraron el texto, creo que 20 días antes del estreno, ¿no? digo, quizás menos, ¿Y cómo te o quizás llevabas menos. con ese trabajo? Bueno, yo no era el que peor lo pasaba. Me acuerdo de Lautaro, para Lautaro Murúa Claro. no entendía no entendía qué era lo que estábamos haciendo. Este, eh, pero tampoco quizá era de los que mejor lo pasaba. Estaba ahí.
Lo que sí recuerdo es que me propuse hacer la experiencia que Laura quería de la manera más entregada y comprometida posible. Y que terminó siendo uno de los trabajos míos que yo más valoro y que más satisfacciones me dio. Pero no era fácil, digamos, porque ya te digo, bueno, lo cuento ahí en el libro, ¿no? Así de golpe pasaban las semanas y no agarrábamos el texto, ni siquiera improvisábamos en función de situaciones propias de la obra. Claro. Hacíamos cosas paralelas que no tenían nada que ver. Un almuerzo de la familia. Bueno, y era un almuerzo real, decía, vengan sin comer. Pero bueno, después la verdad es que fue un espectáculo hermoso, hermoso, nos salió bien. Es muy riesgosa, yo creo que en el libro lo digo, te puede también salir muy mal, ¿no? Pero salió muy bien, salió muy bien. Y también hablas que para ese personaje utilizaste el método de la relajación. Digamos que la consigna de la relajación a ultranza la probé ahí. Claro. Pero a ultranza. Es decir, a un grado donde casi de meditación, es decir, yo no sabía qué era lo que iba a hacer, ¿no? Y me dio muchas satisfacciones, pero creo yo que también lo explico en el libro, el personaje, pero ahí tal vez por qué yo le decía a Pablo lo de la intuición. Yo elijo probar eso ahí, pero el personaje de alguna manera lo requería. De eso me di cuenta después, ¿no? La intuición me llevó por buen camino, porque eso era lo que él mismo hacía. Una persona que vivía acosada, agredida, sometida a un régimen autoritario, que tenía una malformación en la columna, una joroba, que lo limitaba físicamente, y vivía muy sometido, bueno, de hecho es sacrificado finalmente, ¿no? Claro. Y entonces él no podía reaccionar, no podía rebelarse contra ese estado de cosas, y lo mejor que podía hacer era ser como un lama, ¿no? Como alguien que no responde a los estímulos de manera violenta, ni rebelándose, ¿no es cierto? Y entonces, yo no elegí esa consigna a ultranza por el personaje, la elegí pensando, bueno, voy a probar esto acá. Después me di cuenta, dije, mirá vos, incluso yo hacía toda la función con una postura y con una prótesis que si yo hubiera estado tenso, ya no digo muy tenso, si no hubiera estado con ese grado de relajación, yo hubiera vivido contracturado durante todo el tiempo de la temporada, porque yo trabajaba con esta postura así. Imagínate, toda la obra, ¿no? En un momento me sacaban esa prótesis y me ponían una remera, porque esa prótesis había un momento donde se veía, porque el autor Murguel me pedía el personaje del autor me pedía verla, y era una humillación espantosa. Entonces, yo me sacaba la manga de la camisa, quedaba como media camisa colgando, y se veía que estaba muy bien hecho, el color de mi piel, todo, ¿sí? Pero era una plancha de toda la espalda, de un látex como de medio centímetro, que me pegaban en la espalda con las cosas que uno ha hecho, con unas cintas, claro, con unas cintas que eran autoadhesivas de ambos lados. El tema es que yo a los 10, 15 días de haber estrenado, tenía llagas en la espalda. Imagínate meses después, porque cuando me despegaban eso, tenía rectángulos dibujados de color rojo, y después entonces me ponían una remera que tenía la forma, y yo simplemente hacía esto. Pero si yo hubiera estado
no hubiera estado con ese grado de relajación, mejor dicho, hubiera terminado encima mi punto débil es la cervical, así que hubiera terminado contracturado o con tortícolis durante toda la temporada. Claro. Y no recuerdo haber tenido ese problema. Pero a todo eso, insisto, me llevó la intuición, no me llevó pensar yo esto mejor que lo haga así, porque no sé qué, no me llevó la cabeza solamente, me llevó el instinto. Bien, ahí Virginia quiere hacer una pregunta. Virginia, habilitate el micrófono. Y Virginia, mi hija mayor se llama Virginia. aquí una Hola, ¿en serio? Bueno, somos tocayas. Sí. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y aprender de vos, que sos un gran actor. Bueno, te quiero decir, las últimas películas me encantaron, bueno, de relatos salvajes, como decías vos. Y con respecto a cuando hiciste Vivir dos veces, que fue sensacional esa película, me encantó. ¿Cómo tomaste? Me imagino que obvio, re bien que se haya pasado por Netflix. Y con respecto al personaje que te tocó hacer con el señor que había empezado a sufrir Alzheimer, si tuviste que realizar algún tipo de estudio previo de lo que es la enfermedad en sí, o solo con el libreto y la guía de los directores, ya pudiste llevarlo a cabo. Bueno, a ver, esperamos, me hiciste un montón de preguntas. Bueno, perdón. En relación a lo de Netflix, en realidad te voy a ser totalmente sincero. Yo sabía que Netflix había puesto parte de la producción, como lo hizo también con otras películas que están en la plataforma mía, como La misma sangre o... El Ciudadano Ilustre. Lo que yo no sabía, no, en Ciudadano Ilustre no está, no puso plata Netflix. Está, pero no puso plata Netflix. Pero yo sabía que la película se iba a pasar en la plataforma, pero no supe de entrada que la película no se iba a estrenar en cines aquí. Cuando me enteré, me frustré. Pero porque, claro, cuando pasa eso, digamos, La misma sangre, que es una película que hicimos con Dolores Fonsi, sí. Está en Netflix también, y acá se estrenó en cine. Pero en España la exclusividad la tiene Netflix. O sea, la única manera de verlo en España fue Netflix. Y viceversa con la película. Ahora, después, cuando vi lo que pasó con la película en Netflix, que fue un éxito, pero en los primeros meses se estrenó el 7 de enero a nivel mundial, porque no todas se estrenan mundialmente. Hay películas que se estrenan para determinados países y otras se estrenan mundialmente. Vivir dos veces se estrenó mundialmente. Y fue un boom, pero un boom de estar arriba en el topic de Netflix mundial. Y entonces, y además, yo no tengo redes, pero mi mujer sí, y la cantidad de mensajes que me llegaron de todas partes del mundo, dije, la flaca, esto es tremendo, ¿no? Hablaba de esto con un periodista el otro día en una nota, acá, que si bien yo amo el cine y privilegio el cine para ver cine, en lugar de la reproducción hogareña, para pensar en un suceso de esa magnitud, tenés que pensar en esas películas tanques norteamericanos que van a ver millones y millones de personas en el mundo, inexplicablemente para mí, pero bueno, digamos, esas películas que ahora pasa con algunas sagas, ¿viste? Que ya tienen vendido antes del estreno no sé cuántos millones de dólares o de euros o de miles y miles de entradas. Lo que pasó en Netflix con esa película fue tan enorme, y sigue ocurriendo, que dije, mira, finalmente, porque no creo que en el cine, aquí, hubiera tenido una repercusión semejante, es imposible, porque, bueno,
Digamos, tenés que hablar de millones de espectadores. Y millones de Sí, tal espectadores, cual. o sea, es imposible. Entonces, finalmente estuve contento. En cuanto a lo del personaje, el personaje tiene una dificultad, amén de la enfermedad, digamos, del último tramo de la enfermedad en sí mismo, que tiene 3 fases, 3 etapas, que en la película están delimitadas. La directora me sugirió, con buen criterio, que mirase un documental de un señor que se llama Pascual Maragall, que fue jefe, digamos, gobernador de Cataluña, alcalde de Barcelona, amado, un tipo muy carismático, muy simpático, y una figura pública muy, muy, muy querida allí en toda Cataluña, con una locuacidad, una simpatía, un tipo extraordinario, al que le diagnosticaron Alzheimer, y hoy por hoy hay una fundación que se llama Pascual Maragall, como él, la Fundación Pascual Maragall, que cuando a él le diagnosticaron, él dijo que lo filmasen y que quería hacer una fundación de investigación del Alzheimer. La película es extraordinaria porque van a Japón, van a Estados Unidos, aparte de ir registrando el proceso de él, que obviamente llega hasta un punto y después no lo muestran más. Sí, claro, ya llegó. Pero las 2 primeras etapas están. Y me hablaba mucho María, la directora, de Pascual Maragall, y de Pascual Maragall, y de Pascual Maragall, y lo asociaban mucho. Entonces, obviamente, ver ese documental me sirvió de mucho. Y después tener claro en qué consistían cada una de las etapas, que de alguna manera están dadas por las 3 entrevistas que él tiene con la instructora, que le pregunta por cuántas monedas, le doy 30 monedas, saco 3, hay 3 de esas. Sí. Cada una de esas marca un punto de inflexión en lo que son las etapas evolutivas de esta enfermedad maldita. El problema es que una película, rara vez, por no decirte nunca, se va rodando en manera cronológica. Vos en un día podés tener 2 secuencias de la fase 1 y 2 de la fase 3 y 1 de la fase 2. Entonces, tener claro que cronológicamente era hasta tal número de secuencia está en la fase 1. De la secuencia 21 a la 42 está en la fase 2. Y de ahí en adelante hasta la última secuencia están en la fase 3. ¿Por qué? Porque hay un correlato hasta físico. Se van encorvando, se ponen panzones, amén de la mirada, los tiempos, la capacidad de comprender, es decir, va cambiando todo el comportamiento, no solamente intelectualmente, sino también hay podido ser un correlato físico. Entonces, eso me lo explicaron mucho, me sirvió mucho ver el documental, y otra dificultad que me impuse fue que habían reformado el guión para que fuera un argentino radicado en España y que yo no me hubiera obligado a hablar como un ciudadano español. Pero yo dije, pero un señor que vino aquí a los 9, 10 años y lleva 50 y pico de años viviendo aquí, no puede hablar como recién llegado tampoco de Buenos Aires. O sea que yo me voy a tirar a hablar como un español. Bueno, me preguntaron si quería un coach, dije que no. Porque, bueno, yo he ido mucho a España, he trabajado mucho en España, ART,
es una obra que hicimos con Ricardo Darín y Germán Palacios, la hice Sí. durante un año en España, o sea, he ido miles de veces antes de eso, no a trabajar, pero como turista. Entonces no me resultaba aparentemente tan difícil intentar hablar como ellos. Y además era la tercera película que yo hacía en España en 3 años o en 2 años y medio. Todos los técnicos eran españoles, mis colegas eran españoles, la directora era española. Yo decía, creo que puedo tirarme a hacerlo en español. Y entonces le pedí al sonidista, que está con los auriculares, ellos dicen los cascos puestos, y a Inma Cuesta, con quien también filmé aquí Koblik, donde ella hace de una argentina, que es la mujer que hace mi hija en la película, que me dijeran si cualquier cosa que estuviera equivocada o que se me escapase. Y la verdad es que, bueno, nada, desde las primeras lecturas lo empecé a hacer así, y en el rodaje nunca tuve una dificultad. Y me dijeron, yo preguntaba después de cada toma, preguntaba cómo, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y ahí quedó, a tal punto que después modificaron el guión nuevamente, y resulta que no es un argentino, es un español. Sí. Pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, amé esa película, me gustó mucho hacerla, me llevé muy bien con todo el mundo, y tengo una relación con la directora ya de amistad, de entrañable, de querer seguir trabajando juntos. Así que no sé si contesté todo lo que me preguntaste. Sí, perfecto, y más todavía. No, aparte sí, la película es espectacular, y la relación con la nena que hace de tu Es una nieta, maravilla. no, Sí. me encantó. Te felicito realmente. Muchas Muchas gracias. gracias. Esa nena es una genia, es una nena que nació con una dificultad terrible, que tiene 7 u 8 operaciones. Nació con los piecitos al revés, es decir, Ay, con los pies mirando para atrás. Está operada 7 veces. Cuando nació, le dijeron a sus padres que nunca iba a caminar. Imagínate que te digan eso. sí, terrible. Es la única hija que tienen ellos. Bueno, y la nena no solo camina, sino que camina, baila, camina con esa dificultad, pero es una Sí, sí, genia. sí. Está trabajando sin parar, es hiperinteligente, porque es hija de el papá es alguien muy famoso allí, es un escritor, actor, músico, tiene un conjunto de rock, y compone él canciones que canta. Fuimos a verlo a un espectáculo muy gracioso, humorísticas, y es un animador de la televisión, y es un tío muy especial, muy histriónico, y ella sacó muchas de esas cosas que tiene el papá. Y bueno, como dicen, lo que no te mata te fortalece, digamos, tiene un temperamento, porque haberse podido sobreponer a lo que se sobrepuso, es impresionante. Y te voy a contar una intimidad, una infidencia de alguna manera. En el guión, la nieta era más grande, es decir, no era una nena. Mafalda, que así se llama la actriz, tenía 9 años cuando hizo la película conmigo. La nena original en el guión era una chica de 16, ponele. Y un día me llama la directora y me dice que yo estaba acá en Buenos Aires, que bueno, que leyera el nuevo guión, que lo habían cambiado, porque Inma, que había aceptado hacer la hija, había dicho que ella no podía tener una hija de esa edad, que tenía que ser más chica. Entonces privilegiaron eso, y cuando a mí María, la directora, me contó esto, hablando así por WhatsApp, yo le dije, ay María, fue una noticia terrible, porque era muy heavy la nieta que habían concebido originalmente, bastante heavy, ¿sabes? Entonces, el vínculo con el abuelo era un vínculo mucho más, no sé,
más complejo y más problemático, ¿no? Y cuando me dijeron que era una nena de 9 años, dije, no, pero no. Y María me dijo, mira, cuando la conozcas, porque es verdad, tiene 9 años, pero se ha tragado una vieja de 120. Y el día que yo la conocí, el día que la conocí, que fue el día de la primera lectura con ella, me enamoré a los 5 minutos, me di cuenta de que tenían razón y de que habíamos ganado, no de que habíamos perdido como yo creía. Por la personalidad que tiene ella, por lo que vi que era capaz de hacer. Y la verdad es que es un punto muy alto de la película. Sí. Y que finalmente el vínculo que armamos, Sí, no, me encantó. que además lo tenemos en la vida real, porque ahora quedé con mi amigo de sus padres y de ella, se ve en la pantalla, digamos, ¿no? Es un vínculo de una potencia impresionante. Y si no hubiera sido una criatura con ese genio, con ese talento, con esa inteligencia, hubiera sido imposible. Sí, sí. No, hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. No, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Oscar, trabajás A mucho vos. de la observación. Acá voy con esto, que desde muy chico leí que desarrollaste eso porque eras un gran imitador, no sé si seguís teniendo esa Sí, pero afición. es una capacidad, a ver, es una capacidad innata, ¿cómo te puedo decir? No necesito escudriñar a alguien para observarlo. No sé, soy muy esponja en eso, digamos, ¿no? Y yo creo, en general, que el actor de raza, como dicen, es algo que tiene incorporado. Más allá de que tenga o no el don de la imitación, que es otra cosa. Pero la capacidad de observación, que termina siendo reveladora para el trabajo, es algo que creo yo que uno tiene naturalmente y que obviamente después se entrena y adiestra, ¿no? Eso desde ya. Pero que se tiene naturalmente. Hay una anécdota con el Pato Donald, ¿no? Que lo observaste mucho. Ahí sí, porque yo, más que observar, yo estaba fascinado de niño con el Pato Donald. Y un día veo un programa de televisión que era de Disneylandia, Disney World, Sí. y veo, que yo no sabía, que pasaban el backstage de cómo se hacían las películas desde los dibujitos, porque no era como ahora, con computadora, era a mano, ¿no? Claro. Y cómo le daban movilidad con figuras ligeramente modificadas en su gestualidad, y mostraban cómo las sonorizaban. Y veo en un estudio actores que hacían las voces de los personajes. Y veo un tipo que hacía la voz de Donald. Y no solo eso, que la hacía en español, porque estos eran unos mexicanos que doblaban para todo el mundo de habla hispana. Y entonces entendí que hablaba, no que hacía ruido, que hablaba, y vi a un tipo que lo hacía. Y empecé a ensayar y lo saqué. Pero ¿Podés hacer un poquitito? yo creo que fue lo único que de verdad yo estudié y observé, porque yo tenía una capacidad que yo la cuento en el libro, chicos, no me hagan redundar, que qué sé yo entraba con mi viejo a un lugar al que no había ido nunca, y cuando salíamos le hacía al tipo que había hablado con él. No sé, una capacidad natural. A ver, ¿Nos ahí... podés hacer un poquito del Pato Donald? Como para cómo hablaba. Primero saqué el sonido, que es interesante esto, mirá lo que es. Por eso te digo, la cabeza es una cosa y el cuerpo. Muchísimos años después de esto, cuando yo estudiaba en la escuela municipal, teníamos un foniatra, un profesor de foniatría, que era fonoaudiólogo, tipo encantador, además de que me hice muy amigo, Haskevich de apellido. Y ya después, siendo yo profesional, o sea, hace años que a él no lo veía, él me decía siempre a mí que yo el sonido lo hacía con las cuerdas vocales. Y yo le decía que no. Y yo le decía que no. Que para mí tenía que ver con la emisión del aire y con cómo ponía la lengua y qué sé yo. Y me dijo, no. Probá un día que te quedes afónico.
y vas a ver que no lo puedes hacer. Pasaron años. Cuando yo empiezo a hacer teatro con continuidad y con éxito y con muchas funciones, que yo, me pasaba, cosa que después también aprendí y no me pasó más, que me quedaba afónico. Y entonces una vez intenté hacerlo y me di cuenta de que él tenía razón. Y yo creía, teniendo ya, te digo, 30 años, que el que tenía razón era yo, que yo no lo hacía con las cuerdas vocales. Sin embargo, lo hago con las cuerdas vocales. El sonido que saqué, el sonido. Pero después, todo eso lo fui como buscando, pero ese sonido yo creía que era emisión de aire y el ruido que hacía cuando el aire pasaba por determinados lugares que yo lo hago pasar. Y no es así. Es de las cuerdas vocales. Y cuando me quedé difónico, descubrí que el fonoaudiólogo tenía razón. Pero yo no lo sabía. ¿Cómo fue el trabajar en el Ciudadano Ilustre? Porque a nosotros que somos acá del interior, la verdad que nos pinta, pero de otra forma, esta cosa cuando te traen en el autobomba, esto se sigue usando acá en Casares, por ejemplo. Claro. Y tuvo un éxito bárbaro en toda esta ciudad. Nos divertimos mucho cuando la vimos, que nos vimos reflejados. Yo tenía mucho miedo de qué iba a pasar en las comunidades pequeñas y en los pueblos. Pensé que iba a ser resistida la película, claro, rechazada. No pasó eso. No solo no pasó, sino que pasó que, bueno, son incontables los testimonios que tengo de ir por la calle y que me digan, yo soy de tal lugar, yo soy de tal lugar, no, esa película. Bueno, eso tuvo que ver con que los directores son del interior. Claro. Y el guionista. Y conocen el paño, ¿no? ¿Y cómo fue? Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria, pero extraordinaria, fuera de lo ordinario. Desde que yo leí el guión, me zambullí de cabeza, estuvimos años para poder llevar a cabo la película, porque 2 veces se frustró el rodaje, con el comienzo del rodaje, con producciones, con contratos firmados y con todo, ¿eh? O sea que la tercera fue la vencida, que incluso cuando me llamaron yo dije, ¿será? A ver si hará la película. Pero yo estuve 5 años trabajando y esperando la película, seguimos trabajando con ellos, seguimos perfeccionando, me invitaron a hacer la última escritura del guión, incorporaron cosas que yo les conté, ¿no? Que me habían pasado a mí en giras, como por ejemplo el tipo que le insiste de que vaya a la casa a comer los ravioles. Eso nos pasó con Ricardo en gira en el interior. Que de golpe aparece alguien que quiere que vayas a la casa y que vos decís, pero y que se enoja si no vas, ¿no? Pero cuando les conté esto, lo pusieron en la película. Pero fue una experiencia en todo sentido. Hacerla fue maravilloso para mí, lo disfruté como un perro. Fue agotador, porque no hay un solo plano de la película en la que yo no esté. O sea, que fue una paliza. Pero bueno, el habernos involucrado tanto y el haber... Después que terminamos la película y cuando ya la película tuvo éxito internacional, nos dimos cuenta de que las frustraciones que habíamos tenido nosotros las veces que la película se había malogrado en su rodaje, finalmente habían redundado en beneficio. Porque hubo, no sé, desde que unas 8 versiones como mínimo, distintas del guión, que iban perfeccionando, que iban puliendo, que iban reescribiendo, que me llamaban, que nos juntábamos, que lo leíamos. Es decir, y empezaron ellos mismos ya a forjar la película en su mente, de tal modo que cuando tanto ellos como yo tuvimos que empezar a rodar, sabíamos perfectamente qué era lo que teníamos que hacer. No había ninguna duda, porque habíamos pasado ya por el tamiz tantas veces, claro, las secuencias,
las palabras, las situaciones, todas las vicisitudes que vivía el personaje, que ya lo único que daba estaba madura en nosotros la película, ¿no? Y creo que se nota en el resultado. Por eso pasó lo que pasó. Por eso pasó lo que pasó. Pero eso pasó en Italia, pasó en España, pasó en todas partes. A mí me llamó, el otro día hice una nota con un periodista de Bosnia, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo fui al Festival de Málaga, que tuve la suerte de ganar 2 veces, porque este año me hacen una especie de homenaje anual que ellos hacen a alguien por su trayectoria, qué sé yo, ¿no? Y cuando llega el momento de que hay que hacer la foto famosa de todos los que ganaron, que son como 40, en distintas disciplinas, qué sé yo cuánto, tienen que subir todos al escenario para hacer la foto, toda la gente de cine me habla del Ciudadano Ilustre, como si hubiera estrenado ayer. Directores, productores, distribuidores, actrices, actores, todo el mundo. Es una película que quedó como icónica, ¿no? Una película que quedó como una especie de obra maestra, digamos. Bueno, de hecho, yo estoy filmando ahora en España con Penélope Cruz, con Antonio Banderas, porque cuando Penélope Cruz y Javier Bardem, que a quien conozco de hace muchos años, cuando hacíamos teatro, él venía todas las noches y íbamos a comer con Ricardo, con Javier, ¿no? Entonces, al ver ellos la película, les produjo un impacto tan grande, la vieron en su casa, y me mandaban WhatsApp, Javier Bardem y Penélope Cruz, hablándome de la película y de mí, bueno, pero digamos, cosas irreproducibles, que yo cuento. Y cuando yo tengo que ir a hacer una retoma de Toc Toc, porque el final de Toc Toc no era ese, había otro final filmado. Y la Warner dijo, no, vamos a hacer el final. Me llaman y me dicen si yo podía ir a hacer unas retomas, estar 5 días nada más en Madrid. Coincidió con que le hacían un homenaje a Pilar Bardem, a la madre de Javier, y de su hermano, que son actores también. Vienen de una dinastía de actores. Sí, sí. Una mujer muy querida, que estaba un poco malita, como dicen ellos, no estaba muy bien de salud ya, aunque todavía por suerte está viva, y de esto hace 2 años y medio más o menos. Sí, más o menos, o 3, como mucho. Voy a Madrid y coincidía con el homenaje que le hacían a Pilar, a quien yo también conocía. Y Javier me invita a ir a ese homenaje. Era en un lugar enorme, con 3.500 personas, pero después había un VIP. Ese VIP era muy chiquitito, era un barcito muy chiquitito. Cuando voy, estaba Javier, era como en forma de L, estaba Javier en la barra con amigos, tomando cerveza y comiendo, y me dice, mi mujer te está esperando allí. Cuando doblo, estaba Penélope con una actriz española que estuvo mucho en Argentina, que se llama Aitana Sánchez Gijón. Y me entró Gandhi, no te puedo explicar. Entonces agarró una silla, la puso al lado de ella y me dijo, tú te quedas aquí. Y me empezó a preguntar cómo era trabajar con ellos, con Gastón y con Mariano, cómo era trabajar con ellos, cómo quedó con la película enloquecida. Le conté, estuvimos hablando un montón. Me dije, yo quiero trabajar con ellos, yo quiero trabajar con ellos. Javier me dijo también a mí. Cuando volví a la Argentina, yo le dije a Gastón, digo, mirá, Penélope y Javier me dijeron que quieren trabajar con ustedes. Bueno, así nació esto. Y no está Javier, porque Javier finalmente, como la película se postergó un poco, a Javier le salió una serie que es un proyecto personal de él, que es hacer de Hernán Cortés, para una serie que seguramente se verá aquí en su momento, y se tuvo que bajar de la película. Pero esto nació en esa charla de ese día que yo estuve con ellos, sobre todo con Penélope, porque esa noche con Javier no hablé casi nada, y porque vine y le dije a Gastón, che, un día me llama Gastón y digo, che, mirá que yo volví, digo, vengo de allá, me dice Penélope que quiero trabajar con ustedes. Y después, a los 2 o 3 días me llama Gastón y me dice, ¿vos tenés algún problema en darnos el contacto? No, yo no tengo ningún problema, más decirle a Javier que lo llamaste, que yo te di el teléfono, mandarle un WhatsApp y decirle que... Y ahí empezó a rodar la pelota durante 2 años, que es ahora la película que estamos filmando. ¿Dónde fue filmada El Ciudadano Y todo Ilustre? eso
todo eso por el Ciudadano Ilustre. ¿Dónde se filmó? Porque también el lugar que eligieron para filmar es increíble. Bueno, el comienzo de la casa es Barcelona, Ujú. tal como se dice, y luego varios lugares. Ajá. El pueblo está hecho con distintas Varios. piezas de distintos lugares. La mayor parte es Navarro, Mira, provincia de Buenos Aires. sí, sí. Pero hay cosas hechas acá en Capital, hay cosas en barrios, hay cosas hechas en Aldo Bonzi, Ujú. en La Matanza. Cuando lo de la camioneta y todo eso que lo llevan y le disparan, todo eso es en los bosques de Ezeiza, con un frío de morir a las 4 de la mañana con temperatura bajo cero. O sea, está armado, viste, como un rompecabezas con distintos... Claro. Ahora, en el único lugar en el que estuvimos instalados, no me acuerdo ya cuánto tiempo, hace 4 o 5 años de esto, ponele 10 días, o no menos de 8 días, fue en Navarro. Ujú. Que hay calles, hay escenas, es donde más hay. Pero después, ya te digo, hay distintos sitios. Ahí, Cristian, quería preguntarte algo. No sé, Cristian, si te puedes listar. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, ¿cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Oscar, un gusto. Yo quería preguntarle cuál es su opinión con respecto a esta adaptación casi obligatoria de los actores para hacer teatro digital, de teatro, y si cree que va a tener algún impacto negativo a la hora de la vuelta a la normalidad después de la pandemia. No, lo que creo es que el teatro no es digital. Digamos que, de hecho, se están haciendo historias, se están haciendo... yo mismo participé en una película que son 8 cortos, con una finalidad benéfica, que se estrenó hace 2 días, hecha con teléfonos celulares y en reclusión, en las casas. Lo que sí va a pasar con el teatro es que lo que ya pasó con la gripe A, es que cuando finalmente se pueda volver, amén del daño económico que va a ser gigantesco y que nosotros no vendemos artículos de primera necesidad. Amén de eso, el miedo de la gente. Hasta que la gente se anime a ir a un cine, a ir a un teatro, va a pasar un tiempo. Va a pasar un tiempo. Eso sí, es complicado. Eso ya se sabe porque ya ha ocurrido con la gripe A, que no fue... A ver, murió mucha gente, pero no tuvo la difusión mediática que tiene el COVID-19. La gente no se enteró tanto. Y sin embargo, los empresarios teatrales te cuentan que, digamos, cuando pasó el tema de la gripe, tardaron meses en volver a la normalidad, digamos, ¿no? Porque la gente sigue con temor. Es muy complicada la situación nuestra, muy complicada, muy difícil, porque mucha la gente que lo está pasando muy mal. Porque, bueno, hay gente que vive el día, mes a mes o día a día, digamos, ¿no? Somos pocos los que tenemos el privilegio de estar encumbrados en esta profesión y que de golpe decís, bueno, me banco unos meses o me banco un año sin trabajar porque pudiste ahorrar algo. Uh-huh. En general no es así. Y es muy complicado, la verdad que es muy difícil, muy difícil. No sé cómo, nadie sabe cuál va a ser el fin de esto, de las consecuencias últimas. No lo sabemos. Oscar, volviendo al teatro, yo quiero preguntarte algo que leí acá en el libro y que está bueno, los chicos que no lo leyeron, hablas de la capitalización del accidente, porque es algo que a nosotros acá nos ocurre bastante seguido, cuando hacemos funciones, porque hay un problema eléctrico en el teatro que se tiene que solucionar y demás. Vos acá haces referencia a 2 hechos puntuales, uno haciendo Viaje de un largo día hacia la noche y otro haciendo El último de los amantes ardientes. Sí, hay elegí 2, pero por supuesto, hay millones. A ver, el accidente en el sentido, no necesariamente que sea un accidente
externo, que se corte la luz o que incluso, bueno, puede haber accidentes, como me pasó a mí con el último Los Amantes, que te obligan a suspender una función. Bueno, me estaba sangrando la mano, tenía vidrios incrustados en la mano, intenté por todos los medios, pero de la capitalización del accidente, es decir, siempre hay pequeños accidentes, entre comillas, cuando uno está representando una obra, porque es hasta bueno que eso pase, porque es inevitable. Y el tema es hacer uso de eso precisamente para darle vida a lo que uno está haciendo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado tener que hacer obras años, y sin embargo, nada está garantizado nunca, porque uno no es el mismo todos los días, porque tus compañeros no son los mismos todos los días, porque el público es distinto cada noche, porque un día un compañero te dice algo con una enjundia o un énfasis con el que no te lo dijo antes, o porque un día, no sé, te duele la panza, o le duele al otro, digamos, y todo eso genera pequeños cambios, pequeños accidentes. Estos son los accidentes que Strasberg decía que había que provocar, ¿no? No accidentes que pongan en juego la realización de la función, sino accidentes en el sentido de no convertir una función en algo muerto y rutinario. Claro. De que esté sucediendo. Y para eso, la repentinización y el accidente, digamos, controlado, son fundamentales. Bien, fundamentales. te escuchaba en una entrevista que tuviste un accidente haciendo el descenso del Monte Morgan, creo que en gira, ¿no? Con el tema de la nieve. Sí. Y bueno, sí, en gira, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Que uno tiene que adaptarse a espacios diferentes, a veces hasta objetos diferentes, porque no siempre se va con la misma utilería de mano, o sí la utilería de mano, pero no los muebles, porque entonces de golpe el sillón Claro. es fundamental, y resulta que todas las noches el sillón es un sillón distinto, o más alto, o más bajo, o más incómodo, o sin apoyabrazo, o con apoyabrazo. Entonces, eso te obliga a elastizar, digamos, tu rigidez conceptual y adaptarte a lo que la realidad del momento propone. Y en definitiva, la manera de que una función esté viva es esa, es adaptarse a lo que el momento, sin traicionar la esencia de la obra, ni los textos, ni lo que se ha concebido por el director, pero en ese margen pequeño de sapeo, digamos. Es lo que hacen los músicos. Es lo que hacen los músicos. Es decir, ¿cómo pueden disfrutar si están tocando en gira, tocan lo mismo toda la noche? Porque cada interpretación de un tema puede ser ligeramente distinta. Porque un día el baterista le puso más swing, porque un día el bajista hizo algo diferente. Y eso hace que todos se acomoden y disfruten también de ese juego, digamos, que se produce, que es deliberado, y es precisamente para que no sea algo mecánico. Claro, porque están los artistas ahí, no es un disco. Claro. Ahí Enzo quería hacerte una pregunta. Enzo, ¿estás por ahí? Está silenciado, Enzo. ¿Hola? ¿Ahora? Ahora está. ¿Qué tal, Enzo? Un gusto, un placer. Gracias. Igual. Gracias por esto también. Me gustaría escribir un libro para decirte todo lo que nos generás a nosotros como un trabajo, pero no estoy capacitado. Gracias. Preguntas tengo para hacerte. La primera, ¿hay algún personaje que Oscar Martínez no quiera interpretar por algún prejuicio? No. El único
prejuicio que tengo es, que lo tuve siempre, es no avergonzarme de lo que hago, pero no, en cualquier caso no sería por un personaje. Sí, si tengo que hacer de Hitler, lo hago, salvo que sea una apología de Hitler. ¿Es claro? La segunda, le tenés que pedir algo a la profesión, actor. ¿Qué dirías? ¿Qué falta hacer? ¿Qué más deseas hacer de todo lo que hiciste? ¿Trabajar con alguien, dirigir a alguien? No, mira, la verdad es que ha sido muy generosa conmigo la profesión. Me hacen mucho esta pregunta, como si el fin hubiera llegado. Sí, pero y ahora ya que me parece una pregunta, me la hacen incluso en reportajes. Y yo digo, no, a mí me gusta pensar que lo mejor todavía no lo hice. Que todavía puede llegar un personaje que me vuele la cabeza, que ensanche mis límites, que me desafíe más que todos los que he hecho, o que me cause más placer que todos los que hice. Todavía pienso eso. Y lo que pido es no perder el deseo de que eso me pase. Porque cuando uno abraza una profesión como esta, que es de índole vocacional, no es un medio de vida, es un modo de vida. Es un modo de vida. Entonces, el día que ya no tenga ilusión, deseo, ganas, estaré acabado. Estaré para pasar al otro plano. Porque para mí es esencial. A mí ahora, por ejemplo, lo que más me cuesta, a menos de que estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo, hay mucha interferencia de sonido. No Sí, sé qué. hay alguien que tener un micrófono abierto. Ahí está. Decía que lo que más me cuesta es no estar trabajando. Me hace mal, me hace mal. Entonces, estar desde que se paró la película hasta ahora, es algo que me vuelvo loco, me pone muy mal, me pone muy, muy mal. Entonces, no me imagino disfrutando del ocio, no haciendo nada. Me imagino como Anthony Hopkins o como, no sé, el que quieras, trabajando hasta el último suspiro. Hago esa pregunta por el hecho de que siento que en este momento tan particular tuyo, como las últimas películas, creo que todo el mundo desea trabajar con vos. ¿Es eso? No te entendí bien. Hay un problemita con tu sonido. Sí. Me sale medio distorsionado. Ahora, digo, en tus últimas películas, ¿te escucha bien? Te escucha No. muy mal, Enzo. Si querés mandar la escrita y se la decimos. Claro. Sí, bien. Bueno, y ahí habilitamos y ya te vamos a dejar libre. Norma quería hacerte una pregunta. A ver, Norma, si anda por ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, la verdad que un gusto grande poder estar charlando con vos, Oscar. Gracias. Una pregunta que hoy había pensado era a preguntarte hacia los públicos. Vos hoy comentabas lo que ha sido últimamente todos tus logros cinematográficos, que has recibido muy lindas repercusiones de todos lados del mundo. Entonces yo digo, lo que has hecho cinematográficamente es como que todo el mundo lo entendió y lo sensibilizó. En cuanto a teatro, ¿qué pasa con el público, con ese ida y vuelta?
¿Hay públicos difíciles? ¿Hay lugares donde vos has sentido más la resistencia del público? Sí, eso pasa siempre en cualquier lugar, digamos. Es casi inexplicable, pero a veces una obra que tiene un funcionamiento y una conexión muy potente con el público, de golpe un día no lo tiene, y uno busca las razones internas, digamos, de decir, ¿qué fue lo que hoy estamos haciendo que no pasa lo que tiene que pasar? Y no encuentra una razón. Es una cuestión de una energía que se generó entre la gente que vino, ¿no? Y muchas veces eso es un desafío. Y el equipo de trabajo lo que hace es decir, le vamos a quebrar el saque a estos hijos de puta. Y otras veces, lo que no tiene que pasar es que eso te desmoralice, te haga perder confianza. Pero sí pasa, por supuesto, pasa, sí. Hay públicos más atentos, hay públicos que escuchan más. Ahora, como decían siempre, ¿no? Los grandes y viejos actores nos decían a nosotros, ¿no? Siempre hay una persona por la que vale la pena, ¿no? Porque a veces hay actitudes que ves o que escuchás, o los teléfonos celulares, que te dan ganas de decir, ¿no? Pero, o un público frío, un público sí, desaprensivo, pero siempre hay alguien, no importa. Entonces te decían los viejos maestros, ¿no? Hacé la función para ese. Hacé la función para ese. ¿No? Gracias, Oscar. Debe haber habido gente que el libro hizo así y dijo, uy, qué aburrido, y lo tiró. Sí, y otros que te dicen, lo tengo como mi herramienta de... Bueno, para ese lo escribiste. Los otros, y bueno, ¿qué va a hacer? Se lo pierden. Bueno, Oscar, la última. Muchas gracias, Oscar. No, por favor, a vos. La última, sobre el cuento de las comadrejas. Sí. ¿Qué fue para vos filmarla? Era una remake de Los muchachos antes no usaban arsénico, ¿no? Sí, pero una remake muy libre. Claro, En tal realidad, cual. más que una remake, era un homenaje que le hacía Juan a José. Pobrecito, vino José el último día de rodaje. Y para mí yo tenía acá que no me llamaba Campanella, mi trabajo. Entonces, cuando me llamó, por teléfono, le dije, hijo de puta, era hora de que me llames, le dije, ¿no? Así es textual, ¿eh? Dije, hijo de puta, se cagaba de risa. Yo, hijo de puta, hace años estoy esperando que me llame. Bueno, por fin no, pero yo siempre te quise llamar, pero no me llamaste nunca. Así que yo tenía ganas de trabajar con Juan. Y fue muy trabajoso, porque la verdad que tomamos un frío tanto acá como en el pueblo, de verdad horroroso. Sufrimos mucho el frío, y además yo tenía un maquillaje terrible, tenía 1 hora y media de maquillaje antes, o sea que todos se levantaban a las 6, yo me levantaba a las 5 para estar a las 7 listo, y era un maquillaje difícil de soportar durante todo el día, y me pintaban el pelo de blanco todos los días, y con aerógrafo, y la verdad que era, y hacía mucho frío, mucho frío, pero trabajar con Juan es un placer, porque fue un placer, tuvimos un encuentro hermoso, magnífico. También tenemos ganas de volver a trabajar juntos, ojalá que sea posible. Y me di cuenta de todo lo que sabe, ¿no? Juan es un cineasta de ley, la verdad, de raza, sabe mucho. Porque él sabe de todos los procesos del cine. Él empezó como montajista.
Entonces es un editor extraordinario. Eso te lo puedo decir porque, digamos, viendo lo que hizo, decís, qué talento, y qué oficio, y cuánto sabe Juan. La verdad es que es un placer. Y es un tipo, como pasa con casi todos los grandes directores, que en el set está como un chico con un juguete nuevo. O sea, está enamorado de lo que hace y tiene una energía arrolladora y está a las 6 de la mañana desayunando con vos y vos llegás a las 7 de la tarde al hotel o donde sea y él se pega una ducha y come y estamos comiendo y dice, yo me voy porque quiero reescribir lo que rodamos mañana, y a las 11:30, 12 de la noche te manda por WhatsApp la hijuela que acaba de escribir y que cambió tal texto por otro y que en vez de entrar por acá vas a entrar por acá. Y decís, pero ¿cuándo duerme este hombre? ¿Viste? ¿Cómo? La verdad que es extraordinario, extraordinario. Un placer muy grande trabajar con él. Quedó una pregunta pendiente del muchacho que tenía mal el sonido. Enzo, no sé si, no la mandó. Enzo, a ver si acomodaste el sonido, ¿la querés mandar? Enzo. No puede arreglar el sonido, dice. Te enseña que no. Te inhibió. Pero bueno, ahí tenemos a Humberto que quiere hacerte una más y ahí sí te dejamos libre, Oscar. Humberto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, estamos bien. Hola, Oscar, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, bien, vos. Luis. Gracias por estar, y gracias por tu buena onda, la verdad que... Por favor. Bueno, mira, sí, es simple y básica la pregunta, pero que... bueno, vos hoy sos Oscar Martínez, sos un actor consagrado, pero este mismo tipo empezó con miedos, sin saber más o menos por dónde iba el camino, como cualquier profesión, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso, digamos, en un medio tan competitivo, donde hay tanta gente sin trabajo, donde hay tanto chanta trabajando, tanta promesa falsa? Digamos, en algún momento vos dijiste, más allá de mi vocación, es difícil vivir de esto. ¿Dudaste de esto? ¿Y en qué momento de tu vida, hay dos preguntas ligadas, digamos, ¿y en qué momento de tu vida dijiste, no, bueno, ahora estoy establecido, de acá en adelante sé que esto va para adelante? Bueno, a ver, yo tuve la suerte inmensa de que gente muy, muy consagrada y de muchísimo prestigio me prohijara y me diera mucha confianza. Me tomaran como uno de los suyos, digamos, ¿no? Te puedo decir desde, no sé, Héctor Alterio, a Alfredo Balcón, o Soriano, o María Rosa Gallo, Olga Zubarri. Te puedo nombrar gente, el propio Valdo Miranda, con quien nunca trabajé. Sí, gente hiper famosa, hiper talentosa, hiper consagrada, que yo tenía 21, 22 años, me dije, pibe, te vi en tal cosa, no sé cuándo, o cuando hacía algo, felicitarme, volver a convocarme, o sea que en ese sentido me dieron confianza en que iba a poder, digamos, ¿no? Ahora, en mi primer matrimonio yo me casé muy joven, me casé a los 21 años, a los 25 tenía una hija, a los 28 tenía 2, y a los 32 tenía 3, ¿no? Y tuve un momento en el que no es que me iba mal de, ¿cómo te puedo decir? De estar un año sin laburar, ¿no? Habiendo ya hecho La Tregua, habiendo ya hecho películas, habiendo ya hecho cosas importantes en televisión, en teatro, pero tenía altibajos. Es decir, había momentos donde se me encendían luces rojas en el tablero, ¿viste? O esperaba la quincena de Canal 13, y si se atrasaba la quincena,
me entraba agua al bote, ¿sabes? Y yo tenía una familia. Y ahí dije, bueno, esto yo no me lo voy a bancar eternamente. Ahora soy joven, qué sé yo, insisto, estaba recontra aceptado, laburaba, pero lo que ganaba, digo, no es que yo podía estar un mes entero sin laburar. Porque vivía de los bolos que hacía, de los programas que hacía, ¿entendés? Si bien yo ya había tenido contratos anuales en horario central, en Canal 13, o sea, pero de golpe pasaba esto, que se traía ese contrato y hasta que... Entonces, ante la menor turbulencia, yo pensaba en más adelante y decía... y además, veía gente mayor que yo que estaban dispuestos a vivir de un modo que yo no. O mejor dicho, yo sí, pero a mis hijas no. Claro. Y te diría que a los 32 años, con Amadeus, yo sentí que hubo un punto de inflexión. Digamos que... Y de hecho es lo que de alguna manera sucedió. Digamos, no es que Amadeus me cambió la vida, tampoco La Tregua me cambió la vida. Esa es la verdad. Pero sí que fueron cosas que digamos, me dieron una relación con el medio de mayor seguridad. ¿Sabes? Como que te puso en otro plano, digamos. Claro, entonces, bueno, ahí yo dije, ok. Y a la verdad también, yo venía intentando hacer una carrera en teatro para tener yo mi propio poder de convocatoria. Entonces iba como sumando laburos, porque los personajes eran importantes, nunca hice un personaje pequeño. Y llegó un momento donde dije, bueno, de la tele no quiero vivir, voy a laburar, pero no quiero vivir de la tele, no quería ser un actor televisivo. El cine en la Argentina, todo el mundo me decía, pibe, no se puede vivir del cine en la Argentina. Hasta los propios directores empeñaban sus casas para poder hacer una película. El cine cambió mucho cuando la digitalización en los años 90. Entonces, digamos, se hizo más fácil hacer una película, entre comillas. Pero antes que el celuloide, que esto, que lo otro, que el laboratorio, bueno, era mucho más costoso en todos los órdenes, incluido el económico, ¿no? Entonces dije, bueno, el teatro. Y lo fui procurando, y bueno, y después de Amadeus, vinieron 2 espectáculos que y en el 86, no, en el 85 vino un productor y me dice, yo quiero hacer algo con vos, donde vos encabeces, decime qué querés hacer. Y me trajo 6 obras. Y yo quiero hacer comedia. En ese momento la comedia no era lo que es ahora. Y era un género bastante desvalorizado. Y dije, quiero hacer esto, el último de los amantes ardientes. Y metí un batacazo, pero un batacazo. Y entonces, ¿y a quién querés llamar? Y a este. Bueno, yo le decía, pero vos y yo cuando arreglamos. Vos dejá que arregle con todo el mundo, después arreglamos vos y yo. Y cuando llegó al final me dijo, bueno, vos y yo, me dijo, vamos y vamos. Vos sos productor conmigo. Y ahí me compré mi primera casa. Después produje otro espectáculo con él y fue otro boom, que fue El Protagonista, que reventamos teatro durante 3 años. Y entonces ahí es como que... ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía cuando hice Amadeus tenía 33 años, y cuando hice El Último de los Amantes tenía 36. Después hice El Protagonista, después bueno, ¿no? Entonces, porque logré hacerme un lugar en el teatro donde ya la gente venía porque era yo que estaba. Es muy difícil, pero yo venía trabajándolo eso, viste, muy conscientemente, no es una cosa que me sucedió. Dije, esto es lo que quiero. Y empecé a trabajar en eso. Entonces,
llegó un momento donde yo era la cabeza de la compañía, y yo tenía un poder de negociación con los empresarios, una relación de fuerzas distinta, porque yo era el que llevaba a la gente. Ya, ¿no? Así fue. Bueno, muchas gracias. No, Bueno, Oscar, ya te dejamos libre. 1.000.000 de gracias por tu tiempo. no. Gracias a ustedes. Nosotros Mucha muy suerte. importante esto. De ahí, decime, ¿de Casares era la familia Balbín o estoy equivocado? No, no tengo idea. Yo vivo en un barrio que se llama Ricardo Balbín, pero creo que no vivían acá. ¿No eran de ahí? Me parece que no. Nunca he escuchado que sean de acá. Había una hermana o una... Sí, alguien vivía en Carlos Casares. No sabría decirte. Mandale un gran saludo a Marina, que fue la que nos pasó tu contacto y por eso estás hoy acá. Así que muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Suerte, no desfallezcan. y ojalá que salgamos pronto de esto con el menor costo posible. Ojalá. Un gran abrazo, Oscar. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias.